¿Te has preguntado cómo dimensionar un logo o una imagen 2D sin que ésta pierda calidad? Bueno, para eso primero debemos entender qué tipo de imágenes existen en el mundo digital y cuál es la que nosotros buscamos. Las imágenes que están compuestas por estas cuadrículas de píxeles se les conoce como imagen rasterizada o con mapas de bits, y es el tipo de imagen más común. Y aunque tiene sus ventajas, al momento de escalar la imagen, al tener una resolución específica, esta se puede pixelar y perder la calidad que nosotros estamos buscando. El otro tipo de imagen es la imagen vectorial, que utiliza líneas y curvas para representar formas y figuras en lugar de píxeles. Y una característica de este tipo de imágenes es que se puede escalar sin perder calidad, lo que lo hace ideal para la creación de gráficos y logotipos, y es el tipo de imagen que vamos a buscar obtener en este tutorial. ¿Cómo vectorizar una imagen de manera automática? Una vez estés en el programa de Adobe Illustrator, deberás colocar la imagen a vectorizar, lo que puedes hacer copiando y pegando la imagen en la mesa de trabajo o en Archivo, colocar Elemento incrustado y seleccionando el archivo. Una vez lo has seleccionado, ya solo queda arrastrar el mouse mientras hacemos clic para definir su tamaño de nuestra preferencia. Una vez tenemos la imagen en nuestro espacio de trabajo, seleccionamos la imagen y en el apartado de propiedades le saldrá la opción de calco de imagen. Al hacer clic sobre esta le saldrá una lista de opciones. Estas opciones varían su uso dependiendo del gráfico que vayas a vectorizar. Por ejemplo, si tu logo posee 3 colores únicamente y no quieres que el programa interprete algún color adicional que no sean estos 3, le damos a la opción de 3 colores. Como recomendación, si el logo no tiene muy buena calidad, usen la opción de calco de baja fidelidad, pues lo que hará es suavizar el trazo y tener un mejor acabado. Claro que puedes probar entre las opciones para ver cuál es el que más te conviene. Ahora puedes notar que si te acercas a la imagen, esta ya no se pixelea, quiere decir que ahora es una imagen vectorizada. Ahora que ya tenemos el logo vectorizado, ¿cómo puedo modificarlo? Bueno, cuando seleccionamos la imagen, a un lado nos aparece la opción de expandir. Esto hará que cada forma posea puntos y trazos independientes, pero para poder modificarlos deberemos de dar en la opción de desagrupar. Así tendremos cada forma de manera independiente para poder corregir los errores en los trazos, cambiar el color, añadir o restar elementos, etc. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor no te olvides dejar tu like y suscribirte en el botón de abajo para poder seguir trayendo soluciones y tutoriales de diseño gráfico. Hasta la próxima.